Dice la palabra de Dios en Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, diga conmigo, enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo emprendió un viaje misionero por varias ciudades que estaban ahí alrededor de él. Y cuando llegó a Atenas, le dijeron, los hermanos cristianos le dijeron: oye, ¿sabes que te andan persiguiendo a ti, a Silas y todos, porque andan predicando a ese Cristo y no quieren que se predique a esa nueva doctrina que ustedes traen? Entonces le dijeron: quédate ahí en lo que te alcanzan los demás compañeros. Y dice que cuando él estaba esperando en Atenas, él estaba viendo lo que ocurría en aquella ciudad, y dice que su espíritu se enardecía, o sea, le daba desesperación, le daba coraje, le daba celo santo de Dios ver tanta idolatría. Y ahora en la actualidad podemos ver cómo esto es un común denominador en las naciones de la tierra. En todas partes a donde vamos, todo lo idolatramos, todo, idolatramos a la pareja, idolatramos el trabajo, idolatramos el dinero, idolatramos una actividad, idolatramos los convivios, idolatramos todo. De todo hacemos un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que le quita el lugar a Dios. Incluso la iglesia, el ritual que hacemos cada domingo, llegamos a idolatrarlo. Llegamos a idolatrar a las personas. Llegamos a idolatrar al pastor. Y es algo con lo que yo me tenía un conflicto tremendo, la idolatría que se le llega a tener a los pastores. Y cuando yo me decidí a abrir una obra, yo dije: Señor, siempre ayúdame a guiar a tu pueblo a que nunca idolatren a nadie. No me hagan un ídolo, porque yo soy un hombre pecador, que tengo muchas faltas, muchos errores. Ustedes siempre sigan a Dios. Como ayer lo decía nuestro hermano Roberto en la boda de Omar, aquí está el mejor instructivo que nos puede guiar para seguir al Señor. Yo estoy aquí solamente como un instrumento, pero yo soy un vaso de barro, yo soy un utensilio nada más. Y dice Pablo que hay instrumentos, hay utensilios en una casa que son de honra y hay otros de deshonra. Entonces, tal vez a todos nos gusta ser los vasos de honra, pero Dios también a veces nos usa como vasos no tan honrosos. Y no me estoy refiriendo a que nos usa para hacer cosas malas, sino que hay veces que nuestras funciones no son tan llamativas. Pero dice Pablo que él se enardecía, su espíritu se enardecía a ver la idolatría de aquella ciudad. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros como iglesia empezamos a idolatrar puestos, empezamos a idolatrar personas, empezamos a idolatrar actividades, empezamos a idolatrar muchas cuestiones. Y hoy parte de mi mensaje es abstengámonos de la idolatría. Porque dijimos: no, pues ya salimos de una iglesia que tenía ídolos y ahora ya nos rescató Dios de la idolatría y venimos a caer a la misma idolatría. Debemos renunciar a la idolatría. Dice en el versículo 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección. ¿Qué es un epicúreo? Es alguien que practica la filosofía del epicureísmo. Ah, ok. Ya sé qué es.
¿Qué es el epicureísmo? El epicureísmo es la filosofía griega que tenía como idea principal que el placer constituye el bien supremo. O sea, esta gente practicaba todo lo que le producía placer a su cuerpo para alcanzar el clímax de su vida. Ellos pensaban que si uno promovía el placer corporal, emocional, mental a los seres humanos, ellos podrían alcanzar la felicidad plena. Esa era la filosofía básica del epicureísmo. Promovían el placer físico, emocional y almático de las personas. ¿No les parece familiar eso? Es una filosofía que, aunque no lo hablamos así como que a mí me gusta el epicureísmo, pero realmente muchos pretendemos darle felicidad a nuestro ser a base de los placeres de esta tierra. Pero Eclesiastés dice, hablando el hombre más sabio de la tierra después de Jesucristo, Salomón, que todo lo que se hace debajo de este cielo, lo que se hace en esta tierra, es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, que no habrá placer que tú puedas practicar para tu cuerpo que te dé la felicidad plena. Por eso esta canción dice, no hay nada mejor que mi Dios. Incluso la Biblia dice que su amor es mejor que el amor de las mujeres. Y qué bonito es el amor de las mujeres. Yo tenía muchos traumas cuando estaba soltero. Yo decía, nadie se va a fijar en mí. Y eso me acarreaba otras inseguridades, porque yo decía, ninguna muchacha, ninguna chica pondrá sus ojos en mí. Y eso me hacía pensar que yo también no tendría capacidad de hacer nada. Yo nunca me imaginé terminar mi carrera, nunca me imaginé tener un trabajo, nunca me imaginé poder dirigir una escuela, nunca me imaginé dirigir una iglesia, nunca me imaginé que Dios me podía llevar a nuevos niveles por mis inseguridades. Y aquí quiero abrir un paréntesis y decir que los entiendo, mis hermanos, cuando ustedes tienen miedos e inseguridades. Y cuando piensan que lo que se dice es por ustedes, eso lo dijo por mí. No creas que somos el centro de atención de las personas. Cuando a veces alguien dice algo, no lo dice porque está pensando en ti, lo dice porque o él está pensando en una situación que le está pasando en su vida, o porque Dios se lo puso. Pero muchas de las veces decimos, esto hizo, esto dijo, así actuó y así se comportó por mí. No. Ayer platicábamos, el pastor Miguel, ¿verdad? Decíamos, yo a veces tengo un concepto ya definido por alguien. Decir, esta persona va a actuar mal. Esta persona hizo esto porque tenía algo en contra de mí. Y le decía, más bien, ¿por qué no cambiamos? De decir, bueno, esta persona hizo eso porque quiere hacerme un bien a mí. ¿Por qué no cambiamos el chip? Entonces, ¿por qué les estaba diciendo esto? Sí, porque pensamos que el producirle placer al cuerpo, el comer esa hamburguesa, el comer ese corte de carne, el tener esa convivencia, el comer ese postre, el viajar a esa playa, eso es lo que nos va. Yo antes decía, cuando yo tenga un trabajo donde gane más de 20,000 pesos, más de 30,000 pesos, entonces, y cuando se llegó ese momento, no fue así. ¿Por qué? Porque yo deseaba algo todavía mejor. Y dije, bueno, es que a lo mejor me falta tener la camioneta de mis sueños. Me acuerdo en el 2005 que un amigo tenía una Lobo, una F-150, Lobo 2005 del año. Dije, yo quiero tener esta camioneta. Y en el 2012 me compré una Lobo 2005. O sea, yo quería tener una 2005 y la tuve, nomás que en el 2012. Y la tuve, y ya cuando andaba en ella dije, es igual que cuando andaba en mi Dakota 97, es igual. Dije, no, es que a lo mejor necesito un carro más nuevo que no sea 2005, y me compré un 2007 Malibu Chevrolet 2007. Ese carro estaba muy padre, muy a todo dar. Pero dije, no
no, le falta algo a mi vida. Y en el 2015 me compré un Vento Volkswagen. 2015, en el 2015, recién sacado de la agencia. Y dije, no, hay algo más. No, tengo que ir a Cancún. Cuando yo vaya a Cancún y esté en esas arenas y en esas playas. Y en el 2017, 2016 fuimos a Cancún. Cuando llegué al hotel, mis hermanos, había una vista hacia el mar en el lobby del hotel, en un resort. Fue un resort. Aún todo incluido tenía ahí. Tenía 5 restaurantes el lugar donde fuimos. Y vimos el mar color turquesa, hermoso, la arena blanca. Dije, no, esto no me resulta la felicidad plena. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y así se la pasa el mundo, buscando felicidad tras felicidad, placer tras placer, pensando que eso le dará la felicidad plena. Pero no es así, porque la felicidad completa está en Dios. Y dice que debatía con los epicúreos y con los estoicos. ¿Saben qué es un estoico? Aquel que practica el estoicismo. ¿Qué les parece? ¿Qué es el estoicismo? Es la filosofía griega que se enfocaba a la sabiduría y dominio del alma para liberarse de todas las perturbaciones de la vida. De aquí se podría derivar la psicología, el yoga y los conceptos modernos como la resiliencia. ¿Han escuchado el concepto de resiliencia? Las personas que son resilientes. ¿Qué es lo que habla este concepto? De mi capacidad propia, de la capacidad que produce de mí para adaptarme a las nuevas etapas de mi vida. Yo podría decir, ahora que mi papá se fue, es un proceso difícil, pero como yo soy un hombre resiliente, me adapté a esta nueva etapa. Pero sabían que no es cierto. El único que te puede sostener en momentos de adversidad no es tu resiliencia, es Dios. Es por eso que hay gente que cuando pasa por momentos bien difíciles y van y echan mano de esas herramientas humanas, no encuentran la respuesta. Porque no se trata de lo que yo pueda poner en mi mente. El estoicismo es esa filosofía que dice que si tú te concentras en no pensar en las cosas negativas, sino que te concentras en pensar en todo lo positivo, entonces tú vas a salir adelante. Dice el versículo 19 de Hechos 17: y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era el cabildo de Atenas, o sea, el equipo de senadores y diputados. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que eran bien novedosos estos brothers. Les gustaba todo lo actual. Ellos no querían andar de anticuados. Ellos querían lo que estaba, o sea, no les gustaba el Facebook. Ellos querían el Instagram o querían el TikTok. Ya no querían el Metroflog ni el MySpace. Ahora querían lo más moderno de las redes sociales. Eran bien novedosos. Eso es otro común denominador de esta actual sociedad. Dice en Hechos 17:23: porque pasando y mirando, ¿dónde estaba leyendo? Perdón. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo:
varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué dice? Religiosos. O sea, algo así como nuestra iglesia. No le fallamos el domingo a la iglesia. No le fallamos a esos rituales que nos hacen sentir que estamos más cerca de Dios. Es que si yo voy a la iglesia y doy mi ofrenda y apoyo en la alabanza y hago esto y hago lo otro, entonces ahora sí estaré cerca de Dios. Pero Dios no quiere una religión. Dios no quiere que tengamos una religión con Él. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios no quiere que nosotros hagamos idolatría de una religión. Él quiere que tengamos comunión con Él. Él está buscando que tengamos comunión con Él. Y dice que Pablo vio que esta gente, los atenienses, eran bien religiosos. Unos creían en el estoicismo y otros creían en el epicureísmo y otros creían en esto y otros en aquello, y todos tenían diferentes filosofías, diferentes dioses, diferentes religiones. Eran una ciudad sumamente religiosa. Me platicaba Javi estos días que fue a una casa a entregar un equipo de su trabajo. Y el hombre tenía repleto de altares a la Santa Muerte. Porque no hay en la actualidad alguien que no crea en algo. O creen en Dios, o creen en San Francisco de Asís, o creen en San Martín de Porras, o creen en la Virgencita, o creen en la muerte, pero en algo cree la gente porque somos bien religiosos. De todo hacemos una religión. De todo hacemos una religión. Y dice Pablo que él notó que los atenienses eran muy religiosos. Dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y en esta hora, mis hermanos, yo he venido a hablarles de ese Dios desconocido, porque todos creemos conocerle, pero no es así. Dios es alguien inalcanzable. Dios es alguien inescrutable. Dios es alguien inmensurable. A Dios nadie le ha visto. A Dios nunca nadie lo conoció. A Dios nunca nadie le instruyó, y todo lo que quiso ha hecho. Él no está limitado a estas cuatro paredes. Él hará en tu vida y en mi vida lo que a Él le plazca. Y por más que yo ore, y por más que yo me aferre, y por más que yo llore, si Él no quiere, no se hará. Porque Él es el que cierra y abre. Y cuando cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. El Dios que desconocemos tú y yo, porque conocemos tal vez algunas cosas de Él, pero no lo hemos terminado de comprender. Es realmente un Dios desconocido para ti y es un Dios desconocido para mí. Porque yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Qué acaso no dices tú en la palabra esto y aquello? ¿Por qué nos pasas por esta situación? Es que Dios es desconocido. No sabemos realmente lo que Él tiene para nosotros. Dice en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14 de Éxodo 3. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos
los siglos. Y fue Moisés y le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo, pero Faraón no quería. Entonces este Dios desconocido para todos los humanos envió plagas, y envió una plaga y otra plaga y otra plaga, y el corazón de Faraón se endurecía cada vez más, cada vez más. Faraón no pensaba que Dios podía doblegar su corazón, no sabía que Dios podía hacer que él se humillara hasta lo más bajo. Hasta que Faraón, cuando vio morir a su primogénito, entonces su corazón se doblegó y dejó ir a Israel y lo liberó. Y entonces cuando iban en ese éxodo el pueblo de Israel, y cuando iban llegando al Mar Rojo, entonces se arrepintió Faraón de haber soltado al pueblo de Israel y envió a toda la caballería, a todos los soldados egipcios tras el pueblo de Israel para que los devolvieran a Egipto. Pero no contaban con que Dios es Dios de los cielos y también es Dios de los mares, es Dios de los ríos. Entonces cuando iba el pueblo de Israel y se toparon con el Mar Rojo, Dios lo abrió en dos, el pueblo de Israel pasó en seco, y cuando ya había cruzado el último israelita, entonces los egipcios pensaron que iban a cruzar como los que iban frente a ellos. Pero cuando cruzó el último israelita, entonces se cerró el mar y los ahogó. Y cuando estaban del otro lado, Moisés cantó este cántico, el Magnificat, Éxodo 15:1. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y a su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumiste como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¡Guau! Es el Dios que todos desconocemos, el Dios que no importa por qué circunstancia estés pasando, Él sabrá cómo sacarte adelante. El enemigo piensa: bueno, es que si a él le quito la familia, se debilitará. Bueno, es que si a aquel le hago esto y le quito su trabajo, se debilitará. Pero no cuentan que Dios es de los empleados como de los desempleados, de los casados como de los divorciados, de los niños como de los adultos, de los abuelos como de los nietos. Dios es Dios de todos, porque Dios lo llena todo. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos, dice su palabra. Hubo una historia que está en primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 23. Y la historia de cuando Acab fue retado por el rey de Siria, Ben-Hadad. Ben-Hadad le dijo a Acab: quiero que me des todas tus mujeres. Y Acab, lleno de miedo, le dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: ok,
te vamos a dar todas las mujeres. Y le dijeron, ok, pero no solamente quiero tus mujeres, sino que voy a entrar a tus casas y voy a tomar todo el tesoro de las casas de los israelitas. Entonces algunos celosos de Israel le dijeron a Acab, no le des los tesoros de nuestras casas, no acepte sus condiciones. Entonces Acab mandó al profeta a que le preguntara a Dios qué debía hacer. Entonces Dios le dijo a Acab por medio del profeta que no tuviera miedo y que fuera y combatiera a los de Siria. Y Dios aquel día les permitió ganar la batalla a los de Israel contra los de Siria. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Entonces los consejeros de Ben-Hadad le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos un año. Y de aquí a un año los volvemos a retar. Pero el Dios de ellos es Dios de las montañas, es Dios de los montes. Ellos nos vencieron porque sus dioses pelean en los montes y en las montañas. Entonces el próximo año los vamos a retar, pero nos vamos a ir al valle, a la llanura, y ahí veremos si no les venceremos. Y dice en el versículo 23 del capítulo 20 del primer libro de Reyes: y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos contra ellos en la llanura, se verá si no les venceremos. Pasados un año, está al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Vino entonces el varón de Dios, al rey de Israel, y le habló diciendo, así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día Dios dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. O sea, estaban así los sirios. Oye, ¿empezamos nosotros o empiezan ellos? No, y estaban ahí. 7 días estuvieron acampando Siria contra Israel y nadie se animaba hasta que Dios dio la orden. Y en el último día, en el 7º día, Dios les dio la victoria y mató a Israel, a los hombres de Siria, 100,000 hombres en un solo día. 100,000. ¿Usted se imagina qué cantidad es esa? 100,000. ¿Cuántos somos en Piedras Negras? ¿250,000? ¿300,000 habitantes? ¿Cuántos seremos? 300,000. Una tercera parte de Piedras Negras fue muerta en un solo día. ¿Por qué? ¿Porque era más fuerte Israel? ¿Porque Israel había hecho las cosas bien? Si usted estudia la historia de Acab, usted se dará cuenta que Acab fue uno de los reyes que se portó mal delante de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le permitió ganar la batalla a Acab? Si él era malo, era un rey malo, era un rey que se había olvidado de los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se atrevió a decir, ese Dios que ellos tienen, nos ganaron porque es un Dios enfrascado en pelear en los montes. Pero vámonos fuera de su jurisdicción y ahí le vamos a ganar a ese Dios. Si los traemos a la llanura, ahí le ganaremos. Y Dios dijo, sí, bueno, por cuanto dijeron que yo no soy Dios de la llanura y yo no soy Dios del valle, ahí le daré la victoria a Israel. Y ahí le dio la victoria. Esto me recuerda mucho al gran barco que se hundió en los años 1900, Titanic. Cuando el hombre que piloteaba el que llevaba el timón de aquel barco dijo, este barco ni mismo Dios lo puede hundir. ¿Y qué pasó? En su primer viaje se hundió ese gran barco. ¿Qué les quiero decir con esto?
que muchas de las veces Dios no peleará tu batalla porque esté interesado en que tu prestigio no sea echado por los suelos. Él pelea tu batalla y te da la victoria para que la gloria sea para Él. Él pelea tu batalla para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces no pelea por ti, no pelea por mí, no pelea por la gloria de nuestra iglesia, pelea por su gloria, pelea por su nombre, pelea para que su nombre sea glorificado. Dice en Isaías 48:9: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, porque no sé, para que no sea amancillado que mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Un consejo que quiero darles: nunca piensen que lo que ustedes tienen, nunca piense yo que lo que yo tengo es por mi capacidad o es por mis fuerzas. Es que yo tengo esta iglesia porque soy un gran predicador, porque yo me he metido en muchos días de ayuno y oración. No, es por la gracia y la misericordia de Dios. Si tú tienes un trabajo, si tienes tu familia, tienes tus hijos, si gozas de salud, si tienes un coche nuevo, una camioneta nueva, si te está yendo bien en tu trabajo, no es porque tú hagas muy bien tus funciones para tu jefe, es porque Dios te ha querido bendecir. Es por eso, por amor de Él mismo te bendice, por amor de su nombre, para que las gentes no digan: mira, esos cristianos buscan a Dios y les va bien mal. Para eso nos va bien, para que la gente del mundo testifique de lo bien que nos va a los que servimos a Dios. Pero no es para nosotros, no es para nuestra gloria, es para su honra y su gloria. También quiero parafrasear Éxodo 32:9 en adelante, cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel por su rebeldía, y Moisés intercedió ante Dios y le dijo: no, Señor, no los consumas. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de la esclavitud para traerlos y matarlos en el desierto. No, Señor, que no hablen así de ti, que eres un Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud para venir a matarlo al desierto. Por amor de ti, Señor, por amor de tu nombre, no lo hagas. Y dice que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacerle a Israel. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Dios hace las cosas? Por amor a Él, por amor a su honra, a su gloria, a su nombre, para que la gente reconozca que es un Dios clemente, que es un Dios que se compadece, que es un Dios que tiene misericordia. Dice el Salmo 2:1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, imagínate a gente querrá ponerse contra Dios y a Dios le dará risa. ¿Quién puede contra Dios? Nadie puede contra Dios. Quiero ir terminando. Jonás 1:9 nos habla de cómo Jonás, huyendo de la orden de Dios, en lugar de ir a Nínive a predicar por arrepentimiento, se fue huyendo hacia Tarsis, y en medio del mar empezó una gran tempestad, y dice que el barco donde iban se agitaba tanto, y los tripulantes de aquella nave empezaron a tener miedo y empezaron cada uno a invocar a sus dioses. Pero Jonás estaba bien rolado, estaba bien dormido, y los otros compañeros van
y le despiertan y le dicen: levántate, ¿no ves que nos estamos ahogando? Ora a tu Dios, a tus dioses, tal vez ellos tengan misericordia y tengan el poder para librarnos de la muerte. Y dice que aquellas personas echaron suertes para ver de quién procedía el mal, y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron: Jonás, ¿qué has hecho? ¿Qué le hiciste a tu Dios? ¿Por qué nos has involucrado en esta tragedia? Y ya les contó Jonás: no, pues miren, ¿sabe qué? Tírenme al mar y la tempestad va a cesar. No, pues lo echaron. Primero no lo querían echar, pero se movía más el barco y empezaba la tempestad y las olas y la lluvia y la tormenta, hasta que decidieron echarlo al mar. Nada más lo echaron al mar y la tempestad se calmó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Fíjense, tuvieron temor de escuchar que el Dios de Jonás era el que había creado el cielo, la tierra, y que era Dios también del mar. Dice Mateo 8:23: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Que es Dios de las montañas, que es Dios de los montes, que es Dios de los collados, que es Dios de la llanura, del valle, de los cielos, de la tierra, del mar, de los ríos, de los aires, de todo es este Dios. ¿Qué Dios es este? Que todo se somete bajo su soberanía. ¿Qué Dios es este que se somete bajo su potestad? Es inalcanzable, es inescrutable, es desconocido 100% para cada uno de nosotros. La gente allá en el mundo podrá decir, fíjense, a mí me decían, y te lo digo porque a mí me pasó, mucha gente a veces no quería escuchar mi consejo, porque me decían: Ángel, es que tú tienes todo. O sea, qué padre para ti darme el consejo cuando tienes tu esposa, tienes tu hijo, tienes tu trabajo, tienes buen sueldo, tienes 2 carros, tienes una tablet, tienes una iglesia, tienes un instrumento, tú predicas, tú cantas, tú tocas. Tú tienes a tus papás, tú tienes a tus abuelos, tú tienes a tus hermanos, todo tienes. Qué fácil es para ti. Qué fácil es que tú cantes victoria cuando peleas en la montaña. Pero bájate, vente al valle, a ver si aún así sigues predicando de tu Dios, a ver si aún así sigues predicando de que tu Dios es fiel, a ver si aún así sigues predicando de que tu Dios es bueno. Bájate. Así como cuando alguien nos reta, ¿no?, en el semáforo: a ver, bájate. A ver, acá, papito, véngase, bájese. Así allá dentro, me acuerdo una vez, yo iba atrás. ¿Me da permiso de contarle esta historia? Sí, mira, yo iba atrás de una camioneta grande, como que era de los ya saben. Y entonces se iba a pasar un alto y venía un taxi. Ya ven que los taxis también, a ellos no les gusta mucho respetar las leyes de tránsito. Entonces, pero era libre para el taxi. Entonces se le atraviesa la camionetona. Era como una GMC, una Terra, una Sierra GMC acá bien grandotota, unas llantotas de gajo. Se atraviesa y luego el taxista le dice: ¿qué? Que no sé qué. No, pues el chavo le pone parking y se quiere bajar, y que le pisa el taxi.
patitas, ¿para qué te quiero? Y a veces así decimos: a ver, bájate chiquito, vente al valle, a la llanura, a ver si sigues testificando de tu Dios, del Dios que hace proezas. Pero no contaban con que nuestro Dios también es Dios del valle. Y dice en Salmos 23 que aunque andes en valle de la sombra de la muerte, Dios estará contigo, y su vara y su cayado te infundirán aliento. Ese es el Dios al que servimos, que aunque nos pase por procesos bien difíciles, no dejamos de predicar, porque no es para nuestra gloria, es para su gloria. Quiero terminar platicándoles esta historia que ocurrió en el año de 1967, cuando la nación de Egipto decidió destruir de una vez por todas a Israel. Mayo de 1967, Egipto se dispuso a destruir a Israel y prepararon a 100,000 hombres y a 1,000 tanques de guerra. Oiga bien lo que le estoy diciendo: 1,000 tanques de guerra y 100,000 hombres, y se dispusieron a marchar para ir a enfrentar a Israel. Y cuando Siria escuchó lo que estaba planeando Egipto, se unió Siria a Egipto. Y cuando Arabia escucharon lo que Siria y Egipto estaban haciendo, se emocionaron tanto y empezaron a emitir anuncios en hebreo en la radio para amenazar a Israel y a decirle: los vamos a acabar, los vamos a destruir, los vamos a asesinar, los vamos a pulverizar. Eran las palabras textuales de los anuncios de radio que emitían los árabes en el idioma hebreo para atemorizar al pueblo de Israel. Y cuando Egipto, Siria, Arabia se unieron, también Jordania se unió. Y cuando se unió Egipto, Siria, Jordania y Arabia, se unió Irak. 5 naciones alrededor del Estado de Israel, unidos para destruir, para acabar, para pulverizar por completo a Israel. Pero no sabían, o se les había olvidado, como dice la frase: el que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y los sirios se les olvidó que en el tiempo de Acab Israel ya les había ganado, y que en un solo día ya había derrotado a 100,000 hombres. Egipto se le olvidó que en la época del Éxodo Dios ya los había ahogado en el mar. Y dijeron: bueno, en el pasado, cuando no había armas como ahora, metralladoras, cuando no había tanques de guerra, allá nos ganó el Señor, el Dios de Israel. Pero ahora, en esta actualidad, donde ya hay naves, donde ya hay misiles, donde ya hay estrategias militares, donde ya hay bases navales y aéreas, ahora sí los vamos a destruir de una vez por todas. Pero dice que el 5 de junio, un domingo 5 de junio de 1967, despegaron los aviones de Israel y volaron 15 metros sobre la tierra para evadir 82 radares, y llegaron hasta las bases aéreas de Egipto. Y los egipcios, ¿qué creen que estaban haciendo? Estaban desayunando, porque no se imaginaban el ataque sorpresivo de los de Israel. Y los de Israel bombardearon las bases aéreas de los egipcios. Y cuando ellos estaban echando el cafecito y estaban comiéndose la frutita al estilo continental, empezaron a escuchar los estallidos y las explosiones. Y cuando salieron, todos sus aviones estaban destruidos. Entonces, cuando ya estaban inhibidos por la parte aérea, entonces empezaron los tanques de guerra de Israel a avanzar hacia el pueblo de Israel. En menos de 36 horas
derrotaron a Egipto. Pero los egipcios, como tenían el ego muy arriba, empezaron a dar anuncios de radio de que le habían ganado la guerra a Israel. Entonces los jordanios, escuchando esas noticias, ellos no se quisieron quedar atrás y también atacaron al pueblo de Israel, pero Israel también les ganó en otras 36 horas. Y luego se vinieron los sirios y a los sirios también se los echaron. El día 9 de junio Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel, que había peleado contra 5 naciones. Contra 5 naciones. Imagínense. Dice la historia que el pelotón, el número de soldados de Egipto, triplicaba la cantidad de los soldados de Israel. O sea que Israel traía unos 30,000 soldados contra los 100,000 de Egipto. Y los 1,000 tanques de guerra que tenía Egipto triplicaban a los de Israel. O sea que Israel traía unos 300 tanques de guerra. Pero dice también la historia que cuando los sirios quisieron entrar a la ciudad de Israel, dice que los soportes que tenían las calles y los puentes no resistieron el peso de los tanques de los sirios, y los tanques de Siria se hundieron. Y hay una cantidad inmensa de testimonios de cómo Dios hizo maravillas en aquella guerra de 6 días. En 6 días Dios le dio la victoria a Israel. Hay un testimonio de un muchacho que iba comandando un tanque de guerra, y era en la noche. Iba la persona que la iba guiando, y dice que la persona que la iba guiando de repente vio una llama muy fuerte, una columna de fuego enfrente, y ella pensó que era una explosión y le dijo: desvíate del camino porque allá hubo una explosión. Y se desvió y siguió su camino. Y cuando terminó de pasar aquel tramo, empezaron a explotar las minas de dinamita. ¡Wow! Dios los había librado, porque iban a empezar a explotar las minas. Otro de los testimonios, dice un soldado que él cayó herido y él sentía que ya se estaba muriendo, cuando de repente vio cómo lo rodearon todos los sirios y trajeron las ametralladoras y cargaron los rifles y estaban a punto de dispararle. Y de repente se giraron y se fueron. Y la gente que estaba monitoreando la guerra de la ONU vieron cómo los soldados de Siria se fueron. Y después los entrevistaron y les dijeron: ¿por qué cuando ya estaban a punto de asesinar a ese muchacho, por qué se detuvieron? Dices que de repente vimos una luz tan fuerte y aparecieron miles de ángeles, y lo único que pudimos hacer es huir de ese lugar. Después también otro testimonio, y con este ya termino, de un muchacho que perdió su unidad. Y él iba caminando, porque en medio de las explosiones, en medio de la oscuridad, allá en el desierto donde estaban peleando, él iba caminando. Y de repente vio que venía una unidad de egipcios, de 1,000 soldados egipcios. Fíjese, escuche bien lo que le voy a decir: 1,000 soldados. Y entonces él se detuvo, y cuando los soldados egipcios vieron a este jovencito, levantaron las manos y se empezaron a acercar hacia él. Entonces él se dio la vuelta y los empezó a guiar hacia la unidad que él había perdido. Y cuando todos los israelitas de la unidad que él había perdido vieron que él solo venía con 1,000 soldados con las manos en alto, dijeron: ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Y después entrevistaron a estos soldados que se rindieron ante un solo soldado. 1,000 soldados levantaron sus manos en señal de rendición ante un soldado israelí. Le preguntaron: ¿por qué se rindieron ante un solo soldado? Dices que no estaba solo. Había miles de ángeles que tenían sus armas listas para disparar, y no tuvimos más
que rendirnos. Eso, y muchos como esos testimonios de jóvenes, jovencitos israelíes. ¿Saben ustedes qué edad en promedio tenían los muchachos que piloteaban las naves que destruyeron la base aérea de los egipcios? Eran jovencitos de 23 años. Dios le dio una batalla impresionante, le dio la victoria a los israelíes de una batalla impresionante contra 5 naciones. Contra 5 naciones. Dijo Jesucristo en Juan. Ahora, fíjese cómo voy a cerrar. ¿Cuál es la clave? Porque nosotros ahorita tenemos un Dios desconocido, pero Él quiere que le conozcamos. Él quiere que lleguemos al pleno conocimiento de Yeshua. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo para mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Dice Filipenses 3:7. Mis hermanos, ¿por qué no hemos conocido a Dios? ¿Por qué no lo has conocido? Muchos decimos: es que no le entiendo a la Escritura, no le entiendo a la palabra de Dios, por eso no la leo. Es tan difícil leer la Escritura porque no le entiendo, por eso no la leo. No me gusta ir a la iglesia con la Biblia, no me gusta porque no le entiendo. Está bien difícil, no sé ni siquiera dónde están los libros, tantos libros que tiene, más de 66 libros del Antiguo Testamento y otros 27 del Nuevo. No, hombre, tantos libros. No, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, ¿verdad? Tantos libros, no le entiendo, no le conozco. ¿Por qué no conocemos al Señor? Fíjese lo que nos dijo Pablo en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es la clave para conocer a Cristo? Renunciar a todas nuestras posesiones. Por eso Jesucristo le dijo a aquel joven, le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Suelta todo lo que tienes y ven y sígueme. No le hemos podido conocer, mis hermanos, porque no nos atrevemos a entrar en ayuno, porque no nos atrevemos a entrar en oración, porque no nos atrevemos a entrar al servicio pleno de Dios, porque queremos buscar a Dios parcialmente. Es por eso que no le conocemos. Lo que yo prediqué el 2 de agosto, lo prediqué sin saber lo que venía para mi vida. Pero esas cosas que uno anticipa, las anticipa no por uno mismo, sino por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que habla por nosotros mismos. Pero no vamos a conocer la mente de Cristo, no vamos a conocer la mente de Dios si no nos atrevemos a soltar todo,
amamos más nuestro trabajo, amamos más nuestra familia, amamos más los hijos, amamos más la esposa, amamos más el sueldo, amamos más el trabajo, amamos más la iglesia, amamos más las personas, amamos más las cosas terrenales, las cosas que perecen. Por eso no conocemos a ese Dios, y aún desconociendo a Dios, aún así le adoramos. Pero somos como aquellos atenienses, aquellos que vivían en Atenas, que decimos, bueno, le busco, voy a la iglesia por si las dudas. Por si las dudas voy a tener también a ese Dios, no sea que se enoje conmigo. Pero Pablo dijo, yo he venido a predicarles a ese Dios que ustedes tienen como al Dios desconocido. Y dice Hechos 17:24, porque ese Dios que ustedes tienen, le tienen esa inscripción del Dios desconocido, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado y no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre, ya estoy cansado de mi garganta. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, y con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Póngase de pie, mi hermano. Pablo lo que estaba diciendo es: Dios no quiere que lo hagas una escultura. Dios no quiere que lo enfrasques en cuatro paredes. Dios no quiere que lo limites a que pienses que Él no te bendecirá en la condición en la que tú estás. Tal vez tú piensas: es que yo seré bendecido cuando tenga a esta persona cerca de mí, cuando tenga a este trabajo en mis manos, cuando tenga este sueldo en mis manos. Hay mucha gente que dice: yo no fui a la iglesia porque no tenían que ir. Yo no fui a la iglesia porque ya dijo el gobierno que hay un foco rojo nuevamente y me voy a cuidar. Yo no fui a la iglesia porque mi hijo se está drogando. Estoy deprimido porque veo a mi hijo drogarse. Yo no fui a la iglesia porque estoy construyendo mi casa y va a venir el albañil a hacerme la barda. Yo no fui a la iglesia por esto, por aquello, por lo otro. Pero Dios nos dice hoy que en la condición en la que tú estás es la condición que necesitas para buscarle, para servirle, porque en esa condición Él te va a usar. En esa condición Él hará de ti una nación grande. Porque Abraham dijo: Señor, ¿cómo es que tú me darás tu promesa si no tengo hijo a quien heredarle mi herencia? El que heredará todas mis posesiones será este siervo mío. Y Dios le dijo: no te dije que te voy a bendecir. No te dije que yo haré de ti una gran nación. No te dije que yo sacaré de tus lomos una muchedumbre de gentes.
que serán imposibles de contar. Así como está el cielo lleno de estrellas, así haré tu descendencia. Así como está el mar, así como está la arena en la orilla del mar, llena de granitos de arena, así yo te ensancharé, así yo te bendeciré. Cree en mí, camina delante de mí y sé perfecto. Y ser hallado en él, dijo Pablo. Yo he renunciado a todo lo que tengo al fin del conocimiento de la excelencia de Cristo, para ser hallado en él, para ser hallado en él. Levante sus manos. Jesús.